Dios te bendiga, es nuestro deseo en esta noche. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que Dios nos da de poder transmitir en nuestro programa Una Voz en el Desierto a través de YouTube. Hoy con un tema muy interesante que edifica nuestra vida como Dios siempre lo ha hecho. Velando la casa no será minada. Las Escrituras hablan en Mateo capítulo 24, versículo 43. Jesús dijo: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estamos hablando que esto ocurre, y esta respuesta del Señor ocurre a partir de una pregunta. Esta manifestación de lo que el Señor quiere que estemos velando viene a través de una pregunta que los discípulos pueden hacer. La Biblia dice ahí mismo, Mateo capítulo 24, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que a partir de que los discípulos se acercan y lo llevan aparte, ahí en el monte de los olivos, le preguntan: ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Es que el Señor comienza a dar señales. Todo ese capítulo 24 está lleno de señales, muchas señales acerca del cumplimiento del fin y de su venida. Pero nos llama la atención es que el hombre siempre ha estado interesado por conocer el futuro. Siempre el hombre ha estado interesado también por saber qué ocurrirá el próximo día, inclusive los eventos de Dios. En ocasiones el desconocimiento del futuro causa mucho temor en el hombre. En ocasiones también el hombre puede programarse, puede prepararse conociendo el futuro, e inclusive en ocasiones sabiendo parte del futuro, el hombre se desconecta y no se prepara. Pero el Señor estaba muy interesado en darle señales, pero aún estuvo más interesado en que los discípulos tuviesen el conocimiento de estar preparados, de estar velando. Era lo más importante. No solamente las señales y los tiempos, sino también
el velar para que en su venida ellos pudieran estar preparados. Para los días que estamos viviendo, como en los días de Jesús, todavía hay preguntas. Todavía hay personas a través del mismo canal de YouTube que transmiten palabras y transmiten señales, y muchos de ellos a través de preguntas e inclusive a través de anuncios llaman la atención de sus televidentes o aquellas personas que ven sus videos para se acerquen en preguntas y respuestas que en realidad no tienen toda una connotación de lo que Dios quiere para el hombre. Pero hoy no te voy a hablar de señales, hoy te voy a hablar de que estés preparado. Hoy te voy a hablar que a la luz de las Escrituras y todo el tiempo que ha transcurrido, todos estos siglos que han transcurrido, las señales que Él mismo dio para esta fecha ya se han agravado. Que si han habido guerras, como Él lo dijo, las guerras se han multiplicado. Una primera guerra mundial, inclusive una segunda guerra mundial. Y para estos días, llenos de armamentos bélicos y también armamentos de destrucción masiva, el mundo está lleno. Pero no vamos a ver las señales, vamos a ver lo que el mismo Jesús dijo. Jesús dijo, ustedes deben saber que deben estar velando, porque si el padre de familia, él supiese cuando el ladrón llegase, él estuviese velando para que la casa no fuera minada. O sea, nosotros no sabiendo cuándo el Señor va a venir, sí viendo las señales de su advenimiento que se han ido multiplicando, nosotros todavía recibimos ese llamado de estar velando. Y hoy te digo que debemos de estar velando para esa venida del Señor, para ese cumplimiento del tiempo final, para esa promesa que Dios habla de un día de justicia de parte de Dios, nosotros podamos como pueblo de Dios recibir esa bendición. Porque Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para bendición. Amén. Dice la palabra de Dios, y es el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28, Primera de Juan 2, 28, que el apóstol decía, ahora hijito, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Una de las cosas que pasa para estos días es que con tanto trabajo, tanto afán, nosotros al conocer el día de mañana, dejamos todas las cosas para el último día. Que tienes una actividad, que tienes un plan, y sin embargo sabes que es para el mes de febrero, es para tal fecha, y dejamos todas las cosas para el último día, y de una manera de un corre-corre se hacen todas las cosas. Y de esa manera pensamos que hay calidad o inclusive que estamos preparados. Pero si nosotros cada día nos levantamos esperando esa venida, cada día nos levantamos que Dios ha dado una palabra, que habrá un fin, que habrá un día de justicia de parte de Dios, que vemos los acontecimientos que están ocurriendo y no esperando que sea mañana o sea dentro de 20 años más, pero el día de hoy vivo preparado y el día de mañana vivo preparado, y en estos 20 años nosotros vamos a estar preparados, viviendo en el Señor cuando Él venga. Como decía el apóstol, nosotros no vamos a quedar avergonzados. Es decir, no vamos a saber literalmente el día y la hora, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, porque no se habla de día y de hora, se habla de un momento. Debemos de estar preparados, debemos de estar velando, debemos de estar en la luz. Amén. Para que cuando Él se manifieste, nosotros no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Cómo podemos estar velando? Si algo nos lleva a velar, y quiero compartir contigo algunos puntos que tú conoces ya acerca del estar velando, quiero decírtelo y repetírtelo. Una de las cosas importantes de estar velando es la oración. Si algo nos mantiene velando, si algo nos mantiene despierto, en alerta, es la oración. La oración es ese vínculo que nosotros conocemos de orar, de hablar con Dios. Aún de hablar con Dios, pero de la manera que Él nos enseñó en lo que es esa palabra modelo de oración. Amén. Esa oración modelo que el Señor enseñó cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Amén. La palabra del Señor nos enseña en 1 Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar. Es decir, que si algo nos mantiene velando todo el tiempo es la oración, es esa comunicación con el Padre, es esa devoción, es esa reverencia, es ese gozo que le podemos proporcionar a Dios cuando nosotros vamos a orar, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan, creyendo que Él está, porque eso es a través de la fe. O
solamente nuestra fe va a crecer, sino que la oración nos pone en un estado de alerta. La oración nos pone en una relación con Dios, conociendo la voluntad de Dios y presentando nuestras vidas y propósitos en las manos de Dios diariamente. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que si se requiere algo para velar como atalaya, esperando la venida de Cristo y sirviéndole al Señor, en la oración. Esa oración en lo privado, amén, donde dice las Escrituras que el Señor en lo privado te conoce, nos reconoce, y en público Él también nos va a bendecir. Es la oración que podemos hacer en la casa de Dios, donde el pueblo de Dios unánime se une en la oración, donde nosotros podemos estar orando los unos por los otros, y de esa manera estamos velando en la casa, pero de esa manera también nosotros podemos hacerlo aún en lo privado. La Biblia dice que Pedro estaba en la cárcel y sin embargo la iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia oraba mientras que Pedro estaba en la cárcel. Dios abrió las puertas, Pedro fue libertado por un milagro. ¿Por qué? Porque era su voluntad, pero también la iglesia estaba velando, la iglesia estaba orando. Entonces, vamos a esperar el advenimiento, el día de justicia de parte de Dios, velando. No sabemos el día, pero la casa no va a ser minada, tu casa no va a ser minada, tu corazón no va a ser minado, porque vas a estar en comunión con Dios, vas a estar en reverencia con Dios, vas a estar en humildad, humillado delante de su presencia, porque eso hace la oración. Nos lleva a humillarnos, nos lleva a ser hijos cuando mencionamos Padre nuestro que estás en los cielos. Nos lleva a que nosotros digamos que no se haga tu voluntad sino la tuya. De esa manera aceptamos la voluntad de Dios. No la entendemos a plenitud, pero sí reconocemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero todo eso se cocina, se fundamenta en la oración. Y la oración diaria en la mañana, la oración diaria en la tarde, la oración diaria en la noche, aún cerrando el día. Daniel oraba 3 veces al día. Era una devoción, pero se había convertido en una buena costumbre. Pero ya nosotros muchas veces nos molesta la oración. Nos requerimos ministerialmente unos a otros. Aún los ministros requieren a la iglesia para que la iglesia ore, llegue temprano a los servicios y tenga esa reverencia, esa búsqueda con Dios, preparando su vida para ministrar en la casa de Dios. Eso es algo que se requiere que nosotros lo tomemos, lo hemos aprendido, pero si el Señor no ha venido todavía es para que nosotros estemos velando en oración, para que cuando Él venga nosotros no nos apartemos de Él avergonzados. En segundo lugar, nosotros vamos a velar siempre que nosotros tengamos una relación con la palabra de Dios. Es imposible que podamos nosotros alimentarnos un domingo al mes, o podamos alimentarnos 2 días en la semana o 3 días, e inclusive aquellos que llegan a la casa de Dios. No, se requiere escudriñar las Escrituras, se requiere buscar la profecía más exacta. Cuando Jesús fue a nacer, o cuando Jesús ya había nacido, dice que fueron a intervenir, preguntaron dónde iba a nacer el rey de los judíos. ¿Qué dice la profecía? Y ahí se buscaron las Escrituras. Aún dice la palabra que el mismo Daniel pudo consultar las Escrituras para un cumplimiento profético en los tiempos. En las Escrituras está toda la revelación que nosotros necesitamos. No solamente la del mañana, sino la del diario. Las Escrituras es la palabra de Dios, es el alimento. Aún dice la palabra en la oración modelo: dame el pan nuestro de cada día. Ese es el alimento físico, pero también necesitamos una palabra de Dios diaria. Una palabra que la buscamos en la intimidad con Dios, en las Escrituras. Una palabra que la oímos cuando se predica en la casa de Dios. Una palabra que se comparte con la familia, con nuestros hijos. Una palabra que se comparte en el camino, dice la palabra del Señor, que aún en el camino nosotros busquemos una palabra, una referencia, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, es luz en nuestro camino. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando que la palabra es luz, y aún en medio de la oscuridad va a haber una esperanza. Llegará el día que el Señor vendrá.
¿Y cómo nosotros vamos a estar velando? En la oración. ¿Cómo vamos a estar velando? Escudriñando las Escrituras, aprendiendo de las Escrituras, leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios. Eso va a traer revelación a nuestra vida. No solamente revelación, va a traer iluminación. Que del mismo pasaje que has leído tantas veces y Dios te ha ministrado, Dios va a sacar algo nuevo, porque su palabra es fuente de vida, su palabra es manantial de vida eterna. Se requiere para estos días una relación con la palabra diaria, para que nosotros estemos firmes en ese advenimiento. Más que saber el día y la hora, estar preparados, estar velando en la orden que Dios nos ha dado. En la oración, también escudriñando la palabra. ¿Cómo podemos estar velando si algo nos mantiene en vela? En la adoración, en la alabanza, no la quejabanza. No es proferir palabras de juicio, ni de maldición, ni de queja, sino es adorando a nuestro Dios. En la mañana levantándonos en una adoración. Que nuestra vida sea un cántico, una adoración a nuestro Dios. Te pregunto en esta hora, quizás no seas un buen cantante, pero sí puedes tú ser un buen adorador. Conozco muchos hombres que no cantan bien, pero sí adoran bien, porque su vida es una expresión de adoración. Su vida es una comunicación con Dios. Su vida es un agradecimiento. Dice la palabra de Dios: cantad salmos a Jehová, cantad cántico nuevo. ¿Por qué cántico nuevo? Porque cada misericordia que Dios tiene es nueva. Y como su misericordia es nueva cada mañana, lo que puede ir respaldando su misericordia es un agradecimiento, es un cántico de agradecimiento, es una alabanza, una adoración en medio de los tiempos, en medio de tanta queja, en medio también de tanta maldad, en medio donde el mundo maldice. Nosotros debemos de adorar a Dios. Amén. Dice la palabra, Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando lees el Salmo 34, es un salmo hermoso, porque habla de la protección de Dios. Amén. El Salmo 34 es un salmo hermoso porque es la confianza que podemos tener en la protección de Dios. Y si para estos días nosotros tenemos que tener fuertemente nuestra confianza. ¿Y qué si puedes creer en Dios y no confiar en Dios? Qué triste poder creer en Dios y no confiar en Dios. Y eso puede ocurrir, que nosotros podemos creer que Dios existe, pero sin embargo no confiar en Él en medio de los días. Quiero decirte en esta hora que los días que se avecinan son días peligrosos. La Biblia lo dice, es el Espíritu que dice: los postreros días serán días peligrosos por causa del carácter de los hombres en los postreros días. Por lo tanto, si el carácter de los hombres a nuestro alrededor va a ser ácido, agrio, va a ser de maldición, va a ser terrible, nosotros como hijos de Dios, ese carácter debe ser un carácter que se puede hermosear, puede tener cosas hermosas a través de la alabanza, a través de la adoración, en la mañana, en la noche, en el día, en el trabajo, en el camino, adorando a nuestro Dios. Muchas veces hay canciones populares que aún están en nuestra mente porque las hemos arrastrado de años antes de convertirnos, pero sin embargo las mencionamos, las podemos cantar, y sin embargo no podemos cantar los cánticos de Dios. Cuando hay una alabanza genuina y cuando también hay un tiempo de adoración, toda esa música popular y ese caminar pasado queda atrás, porque estamos en Cristo y nuestra mente ha sido renovada, y nuestra mente y nuestro labio y nuestra boca se llenan de alabanza. Dice la palabra: abran la boca y yo la llenaré de alabanza. Porque una de las maneras poderosas de estar velando para que nuestra casa no sea minada es cantar salmos a Jehová, es adorar a nuestro Dios con nuestra boca, es alabar al Señor en todo tiempo, y donde quiera que podamos estar, poder alabar al Señor. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Dice la palabra que adoraron a Dios en aquella noche oscura, en lo profundo de aquella cárcel. Y dice la palabra que la iglesia oraba, pero ellos alababan a Dios. Y las Escrituras dicen que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y el Señor trajo la libertad. Porque en la libertad hay alabanza. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Si vas a estar velando, alaba a tu Dios. Practica la alabanza, practica la adoración con tus labios, practica la danza. Dios te va a bendecir, vas a estar velando. Si vas a estar velando para estos tiempos, no puedes dejar de congregarte. Una de las maneras de estar velando es estar unidos, amén,
A partir del año 2020 algo ocurrió en nuestra era. Verdaderamente la iglesia pudo cerrar sus puertas, pero el cielo no cerró las puertas para la iglesia. El cielo continuó recibiendo la adoración. Y aún nosotros estuvimos ministrando una palabra y muchos de nosotros estuvimos en nuestras casas y aprovechamos todo lo que fue las redes sociales. Y allí nosotros conquistamos las redes sociales. Y nosotros permanecimos en las redes sociales alabando a Dios y convirtiendo nuestra casa en lo que es un templo para Dios. A partir de que pudimos congregar nuevamente, ya el pueblo de Dios se congregó. Pero ahora ha quedado algo más, que a través de las redes sociales todavía estamos transmitiendo y estamos dando una palabra en grupo y también en las redes sociales. Cuando usted se reúne en la oración a través de las redes sociales, usted está en el mismo sentir. Mucha gente se puede reunir de otras naciones a través de las redes sociales. Hay mucha gente discipulando ahora mismo a los campos y las ciudades a través de las redes sociales. Y el evangelio se está oyendo en todos los lugares como cumplimiento profético. Pero Dios nos llama siempre a congregarnos, porque el sentir de la iglesia y su significado es esa asamblea que ha sido llamada, ¿para qué? Llamada a separarse del mundo para Él. Por lo tanto, no deje de congregarse. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, y voy a leer del 23 al 25. Hebreos 10 del 23 al 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay una exhortación a mantenernos firmes sin fluctuar en la fe, porque Dios ha sido fiel. Y aunque han pasado muchos años, más de 2000 años, acerca de la promesa de que Él regresaría a buscarnos, Él es fiel y Él vendrá. Solo que yo, como esta generación que represento la iglesia, igual que tú, está firme esperando, como lo estuvo el apóstol Pablo, en la misma expectativa que tenía Pablo. Pablo decía: yo no quisiera ser desnudado, yo quisiera ser revestido. Hoy por hoy yo quisiera que Cristo viniese y que mi cuerpo fuera transformado como Él lo ha prometido. Pablo murió, pero tú y yo estamos hoy en pie. Hoy en pie velando, esperando el alumbramiento, esperando su venida, esperando su promesa. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Firmes en la fe, constante en la fe. Decía el escritor de Hebreo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Es decir, le decía: manténgase firme, manténgase constante, porque el que le prometió es fiel. Y después habla acerca de considerarnos, acerca también de poder nosotros estimularnos al amor. ¿Por qué? Porque una de las cosas de los últimos tiempos y una de las señales era que el amor de muchos se iba a enfriar. Eso es una señal que la vemos, la notamos. Sé que está diciendo el Señor: manténgase firme, velando en la oración, en la palabra, en la alabanza. Y le está diciendo: considérense unos a otros, estimúlense unos a otros, aún considérense y también ámense unos a otros. Y también le dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ustedes veáis que el fin se acerca. O sea, la palabra está diciendo que podemos velar congregándonos, que el congregarse es una de las maneras poderosas de que el creyente pueda estar velando, porque somos un pueblo, porque somos esas 10 vírgenes que están velando. 10 vírgenes, 5 con aceite, 5 sin aceite, pero las 5 que tenían aceite se levantaron con el Señor. Hoy Dios te está llamando a que te puedas congregar. Hoy Dios está dando la oportunidad, aún sales de vacaciones y puedes estar conectado a un servicio, aún fuera de tu nación, a través de la internet. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay una manera, hay una palabra que Dios nos da para aún nosotros poder alimentarnos en el auto, poder alimentarnos en la casa de Dios. Pero hace el propósito de llegar bajo una cobertura ministerial, donde hay pastores, hay líderes que te van a guiar, hay una iglesia que te va a cubrir. Dios nunca quiso ermitaños. El Señor les dijo: vayan a Jerusalén y estén unánime. La promesa del Espíritu Santo se derramó estando juntos en un aposento alto. Había más de 120 personas en aquel lugar y allí se derramó. Siempre el Señor les llamaba, aún en la persecución, el Señor les llamaba a que estaban y estuvieran unidos.
que estuvieren congregándose. Si quieres estar velando, congrégate. No hay otra cosa hermosa que podamos hacer estando en la presencia de Dios que ver que Dios quiere que los hermanos estén juntos en armonía. Nosotros guardando la unidad del Espíritu, no proveyendo la unidad, sino guardando la unidad del Espíritu, un Padre, un Señor, un bautismo, una misma esperanza, una misma fe, y esa es la provisión de la unidad, y juntos nosotros la guardamos. También podemos estar velando, viviendo una vida en santidad. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que nosotros podemos experimentar en ocasiones es que en la congregación y el estar unidos tantos caracteres, costumbres y diferentes personas pueden venir en nuestra vida diferencias que pueden traer separación. Y la paz la podemos perder. Pero sin embargo, a través del perdón y la reconciliación, nosotros nos unimos en Cristo Jesús. Y como Él nos perdonó, también nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. O sea, la Biblia dice, seguid la paz con todo. Pedid perdón, haya reconciliación. Pero les dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor que Dios nos llama a ser un pueblo santo, santo separado para Él, apartado de vicio, apartado de fornicación, de la idolatría, un pueblo que agrada a Dios, un pueblo que vive para Dios, que agrada al Señor. Y esa es una manera de estar nosotros velando. Esa liga con el mundo lo que hace es que cosa una enemistad con Dios. Y no es que tú tengas enemigo con tu familia, no, es que tu caminar con Dios es diferente. Y tu familia no tiene la revelación, el conocimiento de Dios. Que cuando ellos lo tengan por tus oraciones, tu perseverancia, ellos entenderán que caminar con Dios significa caminar agradándole y apartado para Dios. Significa orar por tu semejante, orar por tu familia, orar por aquellos que no conocen a Dios, para que Dios les toque, pero verdaderamente caminar con Dios, agradando al Señor. Dice la palabra primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Dice, cuando Jesucristo sea manifestado como Hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El Señor va a cambiar toda nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de conducirnos, va a cambiar todo en nuestra vida, porque estamos en Cristo, somos nueva criatura, y esa nueva criatura en relación con Dios y comunión con Dios camina con Dios. Y un día como fue Enoc, que fue levantado porque caminó con Dios, así la iglesia será levantada porque Enoc estuvo velando. Y si nosotros estamos velando, nuestra casa no será minada, porque el día y la hora nosotros no lo sabemos. Amén. Aún muchas profecías, aún muchas señales, pero Dios te dice hoy, mantente velando, despierta. Dios te dice hoy, ora, busca mi palabra. Dios te dice hoy, adórame. Dios te dice hoy, congrégate. Y Dios te dice hoy, vive una vida apartado para mí. Y cuando en su venida Él venga, nosotros no quedaremos avergonzados. Dios te bendiga en esta noche. Dios nos llama a velar. Dios nos llama a estar despiertos. Dios nos llama a esperarle. Dios nos llama a confiar. Cierra tus ojos. Oro por ti en esta hora, para que esta palabra quede en tu corazón y la pongamos en práctica. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Señor, ellos te preguntaron y muchas veces te preguntaron cuándo será el fin del siglo. Aún te dijeron antes de partir, restaurarás el reino de Israel para este tiempo. Pero tú le dijiste, hay cosas que a ustedes no les ha sido revelado. Llénense del poder del Espíritu Santo y sean testigos en lo que tienen que hacer preliminarmente en este momento. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar velando, a estar activos. Renueva nuestra fuerza
El día y la hora nadie lo sabe. En esta década, Señor, la próxima, no sabemos cuándo será, Señor, el fin de todas las cosas y el cumplimiento profético de tu venida. Ya sea mañana o ya sea el próximo siglo, vamos a estar velando, Señor. Vamos a estar teniendo ese anhelo que queremos ser revestidos, Señor, y no desnudados. Y en esa venida ser levantados en gloria por tu palabra y tu poder. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los que oyen esta palabra. Todo dormitar, todo desánimo, todo lo que no es tuyo, Señor, échalo fuera de nuestra vida y que pongamos esta palabra en acción, Padre. Terminando, Señor Dios, este año 2023, viendo el fruto, Padre, viendo el fruto de nuestra siembra de este mes de febrero, Señor, lo veremos. Padre, bendice a este pueblo. En el nombre de Jesús, bendice mi vida para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora. Amén. Muy interesante. Comparte este video con muchas personas. Esta palabra llegue a mucha gente y puedan estar velando para que en su venida no quedemos avergonzados. Dios te bendiga.